Bien, chicos, bienvenidos. Estamos en la clase 23 de este año escolar y estamos continuando el reforzamiento de algunos fundamentos químicos básicos que les puedan servir a ustedes para afianzar todos esos conocimientos relativos al área de la química. ¿Ok? Recuérdense que el objetivo de esta unidad es profundizar estas bases y desarrollar a profundidad algunos contenidos para que ustedes han visto en años anteriores y los estamos reforzando ahora. ¿Qué hemos estado viendo? Hemos estado hablando de la estequiometría. Recuérdense que es esa rama de la química que me permite a mí hacer algunos cálculos para saber qué cantidades de materia se ocupan en una determinada reacción química, un determinado proceso químico. Porque recuérdense que todas esas cosas están medidas y no es que se agregan las cantidades que se quieren, todo eso ya está estandarizado y nosotros podemos aprender a saber cómo se llegan a esos cálculos, cómo calcular todas esas cantidades de sustancias que se puedan necesitar. ¿Ok? También hemos estado conversando acerca de la ley de conservación de la materia, ya que es una ley universal que dice que la masa ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿ok? Y que la masa se mantiene constante, es decir, si yo tengo una ecuación química, recuérdense que nosotros vimos en clases anteriores cómo estaba planteada una ecuación química, tenemos una flecha en el centro que nos indica el sentido en el que se está dando la reacción, ¿ok? Antes de la flecha está todo lo que reacciona, que lo llamamos reactivos o reactantes, y todo lo que está después de las flechas, lo que se obtiene, son los productos. Entonces, ¿qué dice esta ley? Que la masa que yo tenga de mis reactivos debe ser igual a la masa de mis productos. Si yo utilicé 10 ingredientes y entre todo me hacen 5 kilos, cuando yo mezcle todo eso y obtenga mi producto final, también debería tener los mismos 5 kilos. A eso se refiere la ley de conservación de la materia. Pero para poder llegar allá, nosotros necesitamos conocer algunos términos que se utilizan en la estequiometría, algunos términos básicos y cómo se calcula para poder llegar a calcular esa ley de conservación de la materia. Bien, ¿por qué? Porque para comprobarla yo necesito varias cosas, conocer la masa en gramos, y para llegar a la masa probablemente necesite previamente calcular la cantidad de moles y la cantidad de masa molar. ¿Cómo se calculan los moles? Cuando yo tengo una determinada ecuación química, esa ecuación química debe estar balanceada. Si no está balanceada, nosotros debemos balancearla. Hay varios métodos para balancear, ¿ok? El más sencillo es el método del tanteo, pero también existe el algebraico. ¿Ok? Entonces, una vez que mi ecuación esté balanceada, los numeritos que yo vaya colocando delante, esos para mí van a ser los moles, ¿ok? De cada uno de los elementos o de las moléculas que estén ahí en esa reacción. Y la masa molar, nosotros hemos visto ya desde la clase pasada cómo se calcula, ¿ok? Que es la cantidad de gramos, la cantidad de masa que hay en un mol de una molécula, de un compuesto, de un elemento. ¿Ya? Vimos que habían varios nombres para la masa molar, masa molecular, peso molecular, pero todo es lo mismo. Y recuérdense que la masa molar se puede expresar en UMA, que es la unidad de masa atómica, y se puede expresar en gramos mol. ¿Ok? Nosotros hemos estado ocupando gramos mol. Entonces, teniendo la masa, teniendo los moles y teniendo la masa molar, yo puedo ocupar la fórmula de la masa molar para despejar y conseguir la masa en gramos. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos que recordar también el despeje de fórmulas. Son cosas básicas que uno a estas alturas es importante recordarlas para que se nos haga mucho más sencillo todos los cálculos que vayamos a realizar. Ahora, nosotros vimos la clase pasada que cuando la masa molar estaba compuesta de un solo elemento químico, por ejemplo, tenía 6 átomos de flúor unidos, simplemente multiplicaba esa cantidad de átomos por la masa atómica del flúor y listo. Pero cuando yo tenía más de un elemento químico era un poquito diferente. ¿Qué debía hacer yo? Una vez que a mí me dan la fórmula, yo debo primero hacer una lista hacia abajo de los elementos químicos que tiene esa molécula. Luego yo voy a escribir la cantidad de átomos que tiene cada uno, que son los numeritos que están abajo. Recuerden que cuando no tenga el número aquí, es 1. Bien, pendiente con eso. Luego, en el paso 3, voy a multiplicar esa cantidad de átomos por las masas molares de cada elemento químico. ¿Dónde se consigue eso? En la tabla periódica.
¿Ok? La masa atómica, la masa molar del hidrógeno es 1 gramo mol, la del azufre son 32 gramos mol y la del oxígeno son 16 gramos mol. Multiplicamos átomo por masa molar. Estos resultados en el paso 4 los sumamos y eso me va a dar cuánto me pesa un mol de toda la molécula de ácido sulfúrico. Quiere decir que un mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramos. ¿Ok? No es lo mismo que decir que en un mol de ácido sulfúrico hay 98 gramos de ácido sulfúrico. Este tipo de cositas también nos hacen falta si necesitamos hacer más adelante una regla de 3 o algún otro cálculo. ¿Ok? Entonces, por eso, fíjense que hay 4 ejemplos distintos. Una vez teniendo la fórmula, hacemos una lista hacia abajo de los elementos, escribimos la cantidad de átomos, se multiplican por las masas atómicas, sumamos los resultados y eso nos va a dar completo. ¿Ok? Tenemos 4 ejemplos diferentes acá. Yo quiero que para continuar con la materia que viene, necesito que reforcemos este cálculo. Así que por eso yo les voy a mostrar unos ejercicios. Quiero que busquen lápiz, que busquen papel, calculadora y si tienen, bueno, aquí les dan las masas molares de las tablas que están en la tabla periódica, así que no necesitan buscarla. Van a ser el primero, la 1, la 2 y la 3 A y B. Entonces, por ejemplo, te dice acá, la primera, calcula la masa molar del perclorato de zinc. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Aquí les dan la masa molar del zinc, que son 65 gramos mol, le dan la masa molar del cloro, la masa molar del oxígeno. Y aquí van a calcular, ¿ok? La masa molar, la pueden calcular acá y escriben el resultado aquí. Pendiente, déjenme maximizar un poquito acá. Pendiente de cuando tienen un paréntesis. Yo les expliqué qué debían hacer cuando tienen un paréntesis acá. Este número que está fuera del paréntesis me multiplica a los que están acá adentro. Entonces sería 2 por 1 voy a tener 2 cloros y 2 por 4 voy a tener 8 oxígenos. Al zinc no me lo afecta porque el zinc está fuera de mi paréntesis. Entonces, ¿en qué me va a afectar eso cuando yo voy a escribir la cantidad de átomos de cada elemento? Entonces, serían estos que están acá. Este señor, este que está acá, este y este que está aquí. Bien, entonces le están dando ahí de una vez las masas atómicas de cada uno. Les voy a dar unos 20 minutos para esto. ¿Ok? 20 minutos, tiempo suficiente para que ustedes lo hagan. ¿Ok? Si ustedes quieren, ¿alguien quiere reunirse en grupo, en pareja o todos lo van a hacer individual? Bien, bueno, aquí está. Ya le empecé a contar el tiempo, ¿ok? Avísenme, escríbenme ahí por el chat cualquier cosita y aquí estoy pendiente. Miss,
Sí, mi amor. Dime, Fernanda. Aló, Fernanda. Por eso me interesaba que desarrollaran los ejercicios para practicar más rápido y que cuando vayamos a hacer lo demás se nos haga mucho más sencillo. Así que, excelente, chicos, los que lo hicieron. Bien. Miss, Ahí, ¿sí? ¿cuánto había dado el último? 390 gramos mol. Bien, hay algunas relaciones estequiométricas que se hacen con el mol. A través del mol yo lo puedo relacionar con la masa y tener, con la masa molar y tener la masa. Pero el mol yo también lo puedo relacionar con el volumen. Yo puedo tener los litros de cualquier gas, haciendo la acotación de que el volumen molar es solo para los gases, para todos los compuestos, todas las moléculas que estén en estado gaseoso, a condiciones normales de presión y de temperatura. Las condiciones normales de presión y de temperatura a las cuales se hacen estas mediciones son las que ya están estandarizadas. La temperatura son 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Nosotros aquí en el aire en el que estamos con una presión de una atmósfera. Esto es la presión atmosférica, ¿ok? Como la presión normal. Por encima de una atmósfera ya estamos con una presión mucho más alta de la que deberíamos de tener, ¿ok? Entonces, cuando decimos que en un mol de cualquier gas hay 22.4 litros, esta condición es solo a condiciones normales de presión y de temperatura. Entonces, si yo sé que en un mol de gas hay esa cantidad en litros, yo puedo conocer a través de una regla de 3 la cantidad de litros que hay en cualquier cantidad de moles. Entonces, nosotros, fíjense, acá le estaban dando el ejemplo de la descomposición electrolítica del agua, que por medio de la electricidad la descomponen en hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso. Entonces ellos pueden calcular a través de la ecuación química, teniendo mi ecuación bien balanceada, puedes saber cuántos moles de cada uno hay. Y teniendo los moles de cada uno y teniendo esta equivalencia en litros, tú puedes hacer una regla de 3 y llegar a conseguir los litros de cualquiera de esos gases. ¿Ok? Fíjense, acá tengo mi ecuación química, la del agua, tiene que estar balanceada. Si no está balanceada, la balanceamos. Entonces, aquí este número me indica la cantidad de moles. Aquí tengo 2 moles de agua, se descomponen en 2 moles de hidrógeno gaseoso y 1 mol de oxígeno gaseoso. Entonces, a partir de la ecuación podemos establecer que se obtienen 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno por cada 2 moles de agua. Entonces, 2 moles de hidrógeno equivalen a 44.8 litros y 1 mol de oxígeno equivale a 22.4. ¿De dónde se sacó eso? De hacer una regla de 3, porque si ya sabíamos que en 1 mol hay 22.4 litros, ¿cuánto hay en 2 moles? Para recordar esa regla de 3, yo les tengo un videito para que recordemos cómo sacar regla de 3. Probablemente algunos dirán, pero eso es muy sencillo, eso es de básica, pero muchas veces se nos olvida. Así que yo quiero recordarles un poquito cómo sacar una regla de 3 porque la vamos a ocupar más adelante. Repito, son cosas muy básicas, pero que necesito que reforcemos y afiancemos en nuestro cerebro para poder continuar. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy vamos a ver un tema facilísimo, la regla de 3. La regla de 3 es una forma sencilla de resolver problemas de proporcionalidad simple en donde tenemos 3 datos y una incógnita. Recordemos que en matemáticas, una incógnita es un dato que no conocemos. Generalmente se representa con la letra X. Para poder resolver un ejercicio aplicando la regla de 3, solo hay que seguir estos 3 pasos. El primero es que agrupes tus datos. El segundo, que multipliques los datos en diagonal. Y el tercero es que el número que quedó solo divide. Vamos a ver unos ejemplos, así que pon mucha atención. Si compramos en la tienda 3 paletas por 45 pesos, ¿cuántas podremos comprar con 105? El primer paso nos dice que tengo que agrupar mis datos, así que voy a poner una columna de paletas y otra de pesos. En el ejercicio dice que 3 paletas
cuestan 45 pesos. ¿Ya viste? Y nos dice que tenemos 105 pesos. Lo que queremos saber es cuántas paletas nos completamos con 105 pesos. Nuestro segundo paso nos dice que los números que están en diagonal se multiplican, así como 3 y 105. Al multiplicar 3 por 105 nos da como resultado 315. Y nuestro último punto de la regla de 3 es que el número que quedó solo divide. Por lo tanto, 315 lo divido entre 45 y me da como resultado 7. Esto quiere decir que con 105 pesos podemos comprar 7 paletas. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. María fue a la tienda y compró 12 dulces por 30 pesos. ¿Cuánto pagará por 35 dulces? Recuerda, nuestro primer punto dice que tenemos que agrupar nuestros datos y voy a hacer una columna de dulces y otra de pesos. Nos dice que compró 12 dulces por 30 pesos y también el ejercicio nos dice que cuánto pagaremos por 35 dulces. Una vez que ya agrupé mis datos, me voy a mi segundo punto, que dice que tengo que multiplicar los datos en diagonal. Así que multiplico 35 por 30. Y al multiplicarlos 35 por 30 me da como resultado 1050. Y nuestro tercer punto nos dice que el número que quedó solo divide, en este caso 12. Y 1050 entre 12 nos da como resultado 87.5. Esto quiere decir que por 35 dulces pagaremos 87 pesos con 50 centavos. Facilísimo, ¿verdad? Recuerda que estos ejercicios se llaman de regla de 3 porque tenemos 3 datos y una incógnita y son proporcionales porque ambas cantidades aumentan en la misma proporción. Esto quiere decir que entre más paletas compre, más dinero pagaré y si compro menos, pagaré menos dinero. Aquí te dejo otro ejercicio para que lo resuelvas. Bien, ahí recordamos cómo de forma sencilla, cómo sacar una regla de 3, ¿ok? Entonces de esa forma se obtuvieron estos datos que están aquí. ¿Cómo se hizo eso? Fíjense, voy a compartir ahora acá pantalla de mi dispositivo. Ok, resulta, voy a parar acá. Resulta que el volumen molar me dice que cuando yo tengo a condiciones normales de presión y de temperatura, me equivale, tengo la siguiente equivalencia. Un mol de cualquier gas, hay 22.4 litros de cualquier gas, repito. ¿Ok? Entonces, a partir de esa equivalencia yo puedo hacer algunos cálculos. Por ejemplo, yo tenía la fórmula que me decía que cada 2 moles de agua se descomponían en 2 moles de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, si yo quiero saber aquí la cantidad de moles, cuando uno balancea una ecuación y tienes estos números delante, este señor, y aquí no hay número, pero asumimos que es 1, esos números me representan a mí los moles, ¿ok? Quiere decir que aquí tengo 2 moles de agua, tengo 2 moles de hidrógeno y tengo 1 mol de oxígeno. Entonces, si ya yo sé, yo quisiera saber cuántos litros tengo yo de cada uno de estos, yo puedo hacer una regla de 3. ¿Ok? Si en 1 mol tengo 22.4 litros, entonces en 2 moles, ¿ok? Yo haría una regla de 3 aquí. Fíjense. Si en 1 mol ya yo tengo 22.4 litros, en 2 moles, recuérdense que peras va con peras y manzanas va con manzana. Es parte importante saber agrupar bien. Entonces, en 2 moles, ¿cuántos litros voy a tener? Por eso una regla de 3. Tengo 1, 2 y 3 datos y tengo una incógnita. Entonces, ¿qué me dice? Que ya una vez que yo agrupe las mismas unidades, ¿ok? Yo quiero saber en este caso cuántos litros hay en 2 moles.
Entonces, ¿qué me dice el procedimiento? Que yo voy a agarrar mi incógnita, ¿ok? Va a ser igual a ¿quién? Voy a multiplicar a los que estén en diagonal. Sería 2 multiplicado por 2 moles multiplicado por la cantidad de litros. Y me dice que el resultado lo voy a dividir entre lo que está del lado opuesto a mi X. Entonces ahí divido entre, lo voy a hacer de una vez acá, entre 1 mol, que es lo que está del lado opuesto. Fíjense acá, punto importante. Moles se me van con moles y el resultado que yo voy a obtener, ok, voy a colocarlo del mismo color. El resultado me va a quedar en litros. Entonces, 2 multiplicado por 22.4 me va a dar 44.8. Dividido en 4 me va a dar 44.8 y la unidad va a ser litros. ¿Ok? Entonces, de esa forma se obtuvieron estos resultados que están acá. Si a partir de 1 mol yo tengo la equivalencia que en 1 mol hay 22.4 litros, entonces en 2 moles de hidrógeno van a haber 44.8 litros. Por eso se dice que los moles me permiten a mí hacer ciertas comparaciones, ciertas relaciones para obtener otro tipo de datos, como por ejemplo este que se llama volumen molar. ¿Ok? Ese tipo de datos son cositas que nosotros tenemos que grabarnos en la cabeza. A condiciones normales de presión y de temperatura, cualquier gas a esas condiciones, un mol de cualquier gas tiene 22.4 litros. Teniendo esos dos datos, yo puedo hacer reglas de 3 para llegar a conseguir otros que a mí me interesen. ¿Ok? ¿Se entendió lo del volumen molar? Bien, la PSU puede que le salgan problemitas de esto y tenemos que, como les digo, recordarnos la equivalencia y ahora, pendiente si no les dice que está a condiciones normales de presión y de temperatura, porque puede que le diga a una presión de 5 atmósferas. Entonces, por eso ustedes también tienen que grabarse en la mente cuáles son las condiciones normales. Las condiciones normales son temperatura 0 grados centígrados, en Kelvin son 273, y de presión es 1 atmósfera. Si tengo condiciones diferentes a esas, ya no estoy a condiciones normales. Entonces, si yo estoy a condiciones fuera de las normales, ya no puedo ocupar esta equivalencia porque esta equivalencia solo se refiere a condiciones normales. Entonces, puede ser también una conchita de mango, ese tipo de cositas. Entonces, a veces, ese tipo de detalles son súper importantes para nosotros resolver algunas preguntas. ¿Ya? Bien, entonces el mol, a partir del mol y la masa molar, yo puedo conocer la masa en gramos de cualquier compuesto químico. Con el mol, a condiciones normales para los gases, yo puedo conocer el volumen, y con el mol yo puedo conocer la cantidad a través del número de Avogadro, de átomos, moléculas o de iones. ¿Ok? Entonces, acá están algunas definiciones y ejemplos de estas relaciones que yo les estoy hablando. Por ejemplo, entre el mol y la masa. Para nosotros conocer cuántos moles hay de un átomo o de alguna molécula en una determinada cantidad de materia, necesitamos saber cuántos gramos hay de dicha materia y conocer su masa molar según la siguiente expresión. Hay una fórmula que dice que el mol, disculpen, que el mol es igual a la masa dividida en la masa molar. Entonces, si a mí me están dando en el ejercicio una cantidad en gramos, ¿ok? Y yo puedo calcular la masa molar con esos dos datos, yo puedo llegar a calcular mi cantidad en moles. O por el contrario, si en el ejercicio a mí me dan la cantidad de moles y yo puedo calcular con la fórmula la masa molar, teniendo estos dos datos yo puedo despejar y conseguir la masa en gramos. Por ejemplo, acá les dice, ¿qué masa de agua se debe masar para obtener 7.5 moles de agua? Entonces, la masa molar del agua son 18 gramos mol. ¿Cómo se hace esto? Con el mismo cálculo que ustedes hicieron. Se escribe, tengo 2 hidrógenos, tengo un oxígeno, lo multiplico por sus masas atómicas, lo sumo, y ese resultado final me da 18 gramos mol. De ahí vino este 18 gramos mol. Entonces, si tengo los moles y tengo la masa molar, despejo mi fórmula para conseguir la masa. Cuando se despeja esta fórmula me va a quedar que masa es igual a los moles multiplicados por la masa molar.
Entonces, tengo los moles, me lo están dando en el enunciado, 7.5 moles. Tengo la masa molar, la calculé y me dio 18 gramos. Entonces, si multiplico estos dos datos, voy a obtener la cantidad de gramos en masa. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos 135 gramos de agua, porque estamos hablando de los moles de agua. Entonces, se necesitan 135 gramos de agua para obtener 7,5 moles de agua. De esa forma, se resuelven este tipo de ejercicios, ¿ok? Conociendo la fórmula, sabiendo cómo se calculan las masas molares, despejando. Por eso, ese tipo de cosas básicas como saber una regla de 3, saber despejar, son importantes para este tipo de cálculos, ¿ok? La relación mol-volumen ya la vimos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué volumen ocupa 3 moles de helio? Ya sabemos que el helio es un gas, por eso puedo calcular el volumen. ¿Ok? No siempre tienen que calcular volumen, solo para los que estén en estado gaseoso. Si yo tengo una ecuación y me mandan a calcular el volumen, recuérdense que en las ecuaciones me tienen que dar el estado de agregación, si está sólido, líquido, gaseoso. Si yo veo algo que está líquido, no le calculo el volumen, solo se los calculo a los que estén en estado gaseoso. Entonces, si en un mol hay 22.4 litros, en 3 moles, ¿cuántos litros van a haber? Entonces hacemos nuestra regla de 3 y nos va a dar 67.2 litros. Quiere decir que 3 moles de helio ocupan 67,2 litros. ¿Ok? Y la última es con el número de Avogadro. Recuérdense que este número gigante, que es 6.02 por 10 a la 23, ¿ok? Átomos, moléculas o iones me sirve a mí para calcular esa cantidad de cualquiera de estos elementos. Por ejemplo, si les preguntan, ¿cuántos átomos de hierro hay en 0.3 moles de hierro? Entonces yo puedo hacer una reglita de 3. Si yo sé que en un mol hay toda esta cantidad de átomos, en 0.3 moles, ¿cuántos átomos van a haber? Entonces multiplico 0.3 por 6.02 expresión a la 23 y el resultado lo divido entre 1. Y eso me va a dar la cantidad de átomos de fierro. Pendiente, chicos, que no cualquier calculadora en su teléfono, si quieren ocupar el teléfono como calculadora, no cualquiera les sirve. Tienen que, en algunas calculadoras, por ejemplo, esta que yo tengo acá, voy a compartir mi teléfono. Bien, si yo tengo esta calculadora, acá me aparecen como los botones normales, pero cuando yo la volteo, ¿ok? Ahí se me activan como más opciones. Entonces, si yo necesito multiplicar 0,3 por el número de Avogadro, que es una notación científica, ¿cómo se hace? Escribo 0,3 multiplicado por, ¿cómo escribimos el número de Avogadro? Se escribe 6.02 y vamos a apretar esta EE, ¿ok? Expresión significa eso. Expresión a la 23. Entonces, eso nos va a dar 1,8 expresión a la 23, que es este resultado que nosotros vemos acá en la pantalla. 1.8, perdón, por 10 a la 23. Entonces, pendiente con lo de las calculadoras, porque hay unos que dicen 10x, hay unos que dicen EX, expresión a la X, no son esos, es el que dice EE, si lo vamos a ocupar en una calculadora de teléfono. ¿Ok? En la calculadora científica sí es mucho más sencillo, pero se los explico por este tipo de calculadoras cuando veamos que no nos coinciden los resultados. ¿Ok? Entonces, chicos, eso me quedan 5 minutos, no sé si me va a dar tiempo de hacer esta tabla. ¿Ya? Vamos a hacer esta tabla para la clase siguiente. Sí, porque yo creo que no me va a dar tiempo. Ok, hacemos esta tabla para la clase siguiente, donde me dan una ecuación como esta. Cuando nosotros nos manden a completar esta tabla, nosotros tenemos que verificar que nuestra ecuación esté balanceada. Entonces, yo necesito que ustedes también puedan investigar acerca de el balance de las ecuaciones químicas. Yo se los voy a reforzar en la clase siguiente. Sin embargo, para que veamos, por ejemplo, el método, para que recordemos un poquito el método del tanteo, vamos a hacerlo con esta ecuación sencilla, que es la del agua.
¿ok? Recuérdense que en una ecuación química hay cierta información, ¿ok? Como yo les decía, hay una flecha que me indica en qué sentido se encuentra mi ecuación. No, no tienen que traerla hecha, yo se las voy a explicar la clase que viene, mi amor. Entonces, nos indica el sentido. Todo lo que está antes de mi flecha lo llamamos reactivos y todo lo que está después de la flecha lo llamamos productos. ¿Ok? Pendiente que hay algunas flechas que son reversibles, es decir, la flecha está para ambos lados. Puede ser de esa forma o lo pueden escribir acá. Una flecha para un lado y la otra flecha para el otro lado. ¿Qué quiere decir eso? Que la ecuación puede darse en cualquiera, en ambos sentidos, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. En este caso, mi ecuación tiene un solo sentido. Quiere decir que se mezcla el hidrógeno reacciona con el oxígeno para dar lugar a la molécula de agua. Pero resulta que si nosotros contamos la cantidad de átomos que hay de cada lado de mi ecuación, no es la misma, ¿ok? Uno tiene que verificar que mi ecuación esté balanceada, porque si la ecuación no está balanceada, el cálculo de la ley de conservación de la masa no nos va a dar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber, si ustedes quieren, del lado de los reactivos se puede hacer una tablita, ¿ok? Del lado de los productos también. Entonces, ¿qué elementos tenemos acá? Tenemos el hidrógeno, ¿ok? Entonces escribimos acá la H de hidrógeno y tenemos también el oxígeno. Entonces escribimos aquí que también tengo el oxígeno. ¿Ya? Ahora, del otro lado también tengo al hidrógeno, por eso escribimos también una H, y tenemos al oxígeno. En ambos lados de mi ecuación yo debería tener los mismos elementos químicos, ¿ok? Voy a hacerlo más grande, más grande. Entonces tengo hidrógeno, oxígeno, y acá tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Ahora vamos a ver cuántos tengo de cada lado. ¿Dónde me va a decir cuántos átomos tengo de cada uno? El numerito que está aquí abajo, ¿ok? Me dice, aquí tengo un 2, aquí hay un 2, ¿ok? Me dice que tengo 2 átomos de hidrógeno. Esta letra G que ustedes ven acá me indica que está en estado gaseoso. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? Acá tengo 2, ¿ok? Y la G quiere decir que está en estado gaseoso. Del otro lado, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? Tengo 2 átomos de hidrógeno. Y de oxígeno no tengo número acá al ladito. Como no tengo número, asumimos que es 1. Entonces, escribimos acá. ¿Cuántos átomos de cada uno hay? De hidrógeno en los reactivos tenemos 2. ¿Cuántos hidrógenos tenemos en los productos? 2 también. Quiere decir que están balanceados la cantidad de hidrógenos. ¿Ok? La cantidad de oxígenos, ¿cuántos tenemos? Tenemos 2 oxígenos acá. ¿Ok? ¿Cuántos oxígenos tenemos del otro lado? Tenemos 1. Fíjense que tenemos desbalanceados nuestros oxígenos. No están en la misma cantidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que ir escribiendo números acá adelante, ¿ok? Números que multiplicado por el otro número me modifique la cantidad que tengo de átomos de cada lado. Por ejemplo, si acá tengo 2 oxígenos y aquí tengo 1, yo debo buscar un número, colocarlo acá adelante que multiplicado por este 1 que está aquí me dé la misma cantidad que tengo del otro lado, que son 2. ¿Ok? Entonces, un número que multiplicado por este 1 que tengo aquí abajito me dé 2. ¿Qué número será ese? Un número que multiplicado por 1 me dé 2. 2. Entonces, 2. Entonces ese número va acá adelante. 2 multiplicado por 1, ya no voy a tener un oxígeno, sino que voy a tener 2 oxígenos. De esta forma igualé la cantidad de oxígenos. Tengo 2 oxígenos de este lado y 2 oxígenos en mi reactivo. Pero resulta y acontece que este número 2 que está acá me multiplica tanto a este señor como al hidrógeno también. Entonces al principio yo solamente tenía 2 hidrógenos, pero resulta que al escribir este 2 delante también me va a afectar la cantidad de hidrógenos. Quiere decir que ya no voy a tener 2 hidrógenos, sino que voy a tener 2 por 2, voy a tener 4 hidrógenos.
Y ahora se me desbalancearon la cantidad de hidrógenos. Ahora tengo 4 aquí y 2 de este lado. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a buscar un número y escribirlo acá adelante que multiplicado por este 2 me dé 4, que es la cantidad que tengo del otro lado. ¿Ok? Entonces, ¿quién me dice un número que multiplicado por 2 me dé 4? Dos. Perfecto. Entonces, si yo escribo un 2 acá adelante, 2 multiplicado por 2, ya no voy a tener 2, sino que voy a tener 4. Entonces, de esta forma ya igualamos nuestras cantidades. Tengo 2 oxígenos y tengo 4 hidrógenos y 4 hidrógenos. Resulta, chicos, que estos números que escribimos acá adelante me indican la cantidad de moles. Cuando yo no tenga números acá, asumimos que es 1. Quiere decir que en esta ecuación tengo 2 moles de hidrógeno, acá tengo 1 mol de oxígeno y acá tengo 2 moles de agua. Esto va a ser súper importante para hacer los cálculos de todo lo demás que me piden. ¿Cómo llego yo a saber esta cantidad de moles? Balanceando. ¿Okay? Hay varios métodos de balance. Acá utilizamos el método del tanteo. ¿Por qué se llama método del tanteo? Porque fuimos colocando números acá delante, ¿okay? Hasta conseguir cuál era el exacto, y fuimos tanteando hasta igualar la cantidad de átomos en cada lado de mi ecuación. Acá tengo 2 hidrógenos, y acá tengo 2 por 2, 4 hidrógenos, y 2 por 2, 4 hidrógenos. Tengo 2 oxígenos, y 2 por 1, 2 oxígenos. ¿Ok? Entonces, de esa forma, mi ecuación balanceada ya es la que les aparece ahí en pantalla. Pero ¿por qué necesitaba explicarles eso? Porque a veces no me la dan balanceada como esta, sino que yo debo balancearla. Entonces aquí tengo 2 por 2, 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos. Tengo 2 oxígenos y 2 por 1, 2 oxígenos. Eso me va a ayudar a mí luego a calcular la cantidad de moléculas. La cantidad de moles ya la tendríamos, ¿ok? Que son los números que están delante, los escribimos acá. Y después con eso calculamos todo lo demás, ¿ok? Así que eso lo vamos a ver en la próxima clase, chicos. En esta clase pudimos reforzar el cálculo de la masa molar y pudimos observar las relaciones que existen entre el mol y la masa, el volumen y la cantidad de partículas expresada en átomos, iones y moléculas. Entonces, la semana que viene vamos a seguir, la semana que viene, pendiente, tenemos la semana de la ciencia. Entonces, como tenemos la semana de la ciencia, yo necesito adelantar un poquito la hora de clases. No vamos a comenzar a las 10:20, sino que vamos a comenzar a las 10 de la mañana, chicos. Por favor, si lo pueden agendar, yo se los voy a escribir por Notasnet, pero porque a las 10 de la mañana tenemos una actividad de la Semana de la Ciencia a la que ustedes deben asistir. Así que el próximo martes nos vamos a ver a las 10 de la mañana, no a las 10:20, ¿ok? Y va a ser un poquito más corta la clase, ya como un poquito menos de 1 hora. ¿Okay? Esa es la idea de que dure esa actividad porque vamos a estar en la Semana de la Ciencia. Así que próximo martes, 10 de la mañana, no 10:20, por favor, para que pongan su alarma un poquito antes y nos podamos ver a esa hora y podemos aprovechar las actividades. ¿Ok? Así que eso, chicos, cuídense, que estén muy bien. Nos vemos el próximo martes.